Buenos días a todos, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana en que celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y vamos a ver los versos 1 al 9. Abra ahí su Biblia, por favor. Evangelio de Juan. Capítulo 20, versos 1 al 9. Dice así la Sagrada Escritura. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido las Escrituras de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Padre, damos gracias por esta palabra. Gracias porque en ella tú nos revelas la verdad, y en ella, Señor, se nos enseña que Cristo vive, que Él resucitó, y esa es nuestra esperanza. Pedimos que en esta mañana el Espíritu Santo sea el Maestro que nos guía a toda verdad, nos ilumine y nos permita entender el significado y el mensaje de esta hermosa palabra y la aplique a nuestros corazones. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. Cuando el general Wellington comandó las fuerzas inglesas contra el ejército francés en la famosa batalla de Waterloo, en que Napoleón Bonaparte estaba guiando la parte francesa, cuenta la historia que cuando terminó la batalla, Wellington envió la gran noticia de su victoria a Inglaterra. Ahora, recuerden, estamos hablando de hace años atrás y en aquel tiempo no había ni celulares, ni teléfonos, ni telecomunicaciones. Sencillamente lo que hacían era establecían como especies de unas casetas que estaban a cierta distancia una de otra, y desde esas casetas se hacían una serie de señales a través de la cual se transmitían los mensajes. Así que el mensaje a enviar desde las casetas de una a otra era el siguiente: Wellington derrotó a Napoleón en Waterloo. Wellington derrotó a Napoleón en Waterloo. Pero sucedió que ese día hubo una densa niebla, una niebla muy, muy densa, que descendió e interrumpió el envío de ese mensaje. Como resultado, la gente en Inglaterra solo vio la noticia de esta manera: Wellington derrotado. Wellington derrotado. Pero, obviamente, poco tiempo después, la niebla desapareció y el mensaje pudo ser finalmente enviado. Era totalmente diferente al mensaje original y a la idea que se tenía de lo que había sucedido en aquella batalla. Ahora, lo mismo sucedió con los discípulos de Cristo, ¿verdad?
cuando ellos vieron lo que sucedió el Viernes Santo, cuando vieron que Jesús fue tomado preso, que fue crucificado y que murió y que fue sepultado, ellos solamente vieron derrota. Cristo ha sido derrotado. Se perdió toda esperanza. No hay nada que hacer. Sin embargo, el domingo en la mañana, el mensaje de Dios se completó. El mensaje de Dios se completó. Y con la resurrección se proclamó la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, la tumba, la muerte y Satanás. Cristo vive. Nuestro Señor Jesucristo resucitó victorioso. Y en estos versos el apóstol Juan nos da 3 testimonios de la resurrección de Jesucristo. 3 testimonios de la resurrección de Jesucristo. ¿Quiénes dieron estos testimonios? En estos versos vemos que se nos presenta en primer lugar el testimonio de una mujer en los versos 1 y 2. En segundo lugar, el testimonio de 2 apóstoles en los versos 3 al 8. Y en tercer lugar, el testimonio de las Escrituras en los versos 9 al 10. Vamos a empezar con el primer punto y es el testimonio de una mujer. El testimonio de una mujer. Versos 1 y 2 comienza diciendo así el apóstol Juan: y el primer día de la semana. Ahora, si usted no conoce la Escritura, si usted no es una persona que ha asistido a la iglesia, usted dirá, bueno, el primer día de la semana, ¿a qué se refiere, verdad? Bueno, déjeme explicarle. Los judíos no le daban nombres a los días. O sea, nosotros sabemos que para los días de la semana tenemos nombre, ¿verdad? Domingo, lunes, martes, miércoles. Todos nosotros conocemos los días de la semana de esa manera. Pero ellos no. Ellos lo que hacían era numeraban los días con relación al día sábado, el día de reposo, el sábado. Por tanto, el primer día de la semana era el día que era después del sábado. Bien, me siguió hasta ahí, ¿verdad? Ese era el primer día de la semana. Y ese primer día de la semana, fíjense, llegó a ser conocido como el Día del Señor. Por ejemplo, si usted ve conmigo en Apocalipsis 1:10, Apocalipsis 1:10, dice así el apóstol Juan: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Bien, o sea, Juan estaba adorando en el día del Señor cuando él recibió la revelación del Apocalipsis. Fíjense, y el punto aquí que quiero que entienda es que a partir de que Jesús resucitó, la iglesia de Cristo comenzó a reunirse para adorar, no el sábado, como lo hacían los judíos, sino el domingo. El domingo es el día en que la iglesia se une para adorar. ¿Por qué? Porque de ese modo estamos celebrando y estamos anunciando al mundo que Cristo vive, que Él resucitó. Por 2000 años la iglesia ha estado proclamando cada domingo: Cristo vive, Cristo resucitó de los muertos. Si usted ve, por ejemplo, en Hechos 27, vemos cómo la iglesia desde muy temprano empezó a reunirse el domingo para adorar. En Hechos 27 dice: y el primer día de la semana, ¿lo ve ahí conmigo? El primer día de la semana, o sea, el domingo, cuando estábamos, ¿qué cosa? Reunidos ¿para qué? Para adorar, ¿bien? Para partir el pan. Fíjense, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. O sea, ese día aquella iglesia tuvo el privilegio de escuchar al apóstol Pablo predicando. Y déjeme decirle, Pablo no era como la mayoría de las iglesias hoy que quieren un mensaje cortico de 15 minutos. Dice que él predicó y predicó largo. Fíjense que predicó largo, que extendió el discurso hasta medianoche. Así que prepárense que vamos a estar aquí hasta medianoche hoy. Bueno, y ustedes saben la historia. Después hubo uno que se durmió y se cayó, ¿verdad? Y se mató y Pablo salió y lo resucitó. Pero bueno, yo no tengo ese poder de resucitar a nadie, así que prefiero no quedarme hasta muy tarde. Bueno, ¿qué pasó ese domingo? ¿Qué pasó ese domingo? Ese primer domingo. Continúa diciendo el verso 1, que el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro.
Fíjense, yo quiero que usted se dé cuenta, el apóstol Juan se enfoca específicamente en el testimonio de esta mujer que él la identifica como María Magdalena. Y él se enfoca específicamente en el testimonio de ella. Pero si usted es observador y usted lee en el verso 2, se va a dar cuenta allí que dice, María Magdalena dice, sabemos, ¿lo ve ahí? Sabemos en el verso 2. Y el uso del verbo griego en plural indica que ella no estaba sola. O sea, no era María Magdalena la que estaba allí únicamente. Y sabemos por los demás evangelios, y eso es lo bueno que tenemos 4 evangelios, ¿verdad? 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de esos evangelios son un registro inspirado de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y por los evangelios sinópticos, le llaman así sinópticos porque narran casi los mismos eventos, se explica que con María iban otras mujeres. Por ejemplo, se nos dice que con ella iba también la otra María, la madre de Santiago, o simplemente también le llama así, la otra María, se menciona por nombre, por ejemplo, en Mateo 28:1, en Marcos 16:1 y en Lucas 24:10. Ahora, el evangelista Marcos agrega también ahí a Salomé, en Marcos 16, verso 1. Y Lucas añade a Juana, y parece indicar que también habían otras mujeres en Lucas 24:1, Lucas 24:10 y Lucas 23:55, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Juan se enfoca específicamente en el testimonio de María Magdalena. Pero déjeme decirle, el testimonio de María Magdalena es de alguna manera preeminente en el relato de la resurrección en los 4 evangelios. En otras palabras, por alguna razón, los evangelistas resaltaron a María Magdalena en cada uno de sus relatos. Y es que sin dudas, esta mujer fue una mujer que amó mucho al Señor Jesucristo. Tenía mucho agradecimiento por él, por lo que el Señor hizo por ella. Recordemos que a María Magdalena fue a la que el Señor le sacó 7 demonios, ¿verdad? Y ella nunca podría olvidar eso. Usted puede leer eso en Lucas capítulo 8, verso 2. Lucas 8:2. Ahí se narra la experiencia de esta mujer, una mujer que al Señor le transformó su vida de una manera radical, y obviamente esta mujer rindió su vida a Cristo. Así que esta mujer amaba mucho al Señor. Ahora recordemos el contexto de lo que pasó. Cristo fue tomado prisionero, fue llevado a la cruz del Calvario, fue crucificado, y el día que Cristo fue crucificado era el día previo a la Pascua judía. Y recuerden, los judíos dividían el día en la tarde, ¿ok?, a la puesta del sol hasta la puesta del otro día, del sol del otro día, así medían ellos los días. Ahora, Jesús fue crucificado el viernes. Y recuerde, él murió aproximadamente, él entregó su espíritu aproximadamente a las 3 de la tarde. Y la Pascua debía empezar alrededor de las 6 de la tarde. Por tanto, hubo poco tiempo para preparar su sepulcro, su sepelio. Y se hizo de manera precipitada, porque se acercaba el día de reposo. Si usted lee, por ejemplo, en Juan capítulo 19, versos 38 al 40, Juan 19, 38 al 40, dice que después de estas cosas, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque era de la secreta, dice aquí, ¿verdad?, por miedo a los judíos, o sea, que era un discípulo que todavía no estaba muy convencido, estaba medio cobarde, ¿verdad?, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, este es otro discípulo, recuerden, también lo vemos en Juan capítulo 3, ¿verdad?, el que antes había venido a Jesús de noche, también por miedo, vino también trayendo, fíjense, trayendo una mezcla de mirra y aloes, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo
envolvieron en telas de linos con las especias aromáticas, como es que cosa, costumbre sepultar entre los judíos. Ahora déjeme explicarle aquí, porque creo que en este punto es importante que usted sepa la manera en que los judíos acostumbraban a preparar los cadáveres para la sepultura, para que entienda el pasaje, ¿verdad? Los judíos no acostumbraban a momificar, y todos, me imagino que todo el mundo sabe, bueno, debe haber oído hablar de que en Egipto se acostumbraba a momificar, y son famosas las momias egipcias, ¿verdad? Pero eso no era lo que hacían los judíos. Tampoco acostumbraban a incinerar los cadáveres, y esa práctica era muy común en la antigua Grecia. Los griegos y los romanos sí acostumbraban a incinerar, a quemar los cadáveres, pero los judíos tampoco hacían eso, sino que lo que hacían era preparar el cadáver para la sepultura, los envolvían en unas telas de lino, el cadáver lo iban envolviendo en una tela de lino, y a medida que iban envolviendo el cadáver, iban poniendo entre las envolturas, iban poniendo especies aromáticas. Y eso de alguna manera preservaba el cadáver. Bien. Y después que estaba todo envuelto, de aquí para abajo, en la cabeza, le envolvían la cabeza con unas telas también enrolladas alrededor de la cabeza. Y después tomaban ese cadáver y lo colocaban en una tumba, y las tumbas generalmente, la mayoría de las tumbas eran cavadas, eran una especie de cuevas que habían sido cavadas en la falda de la montaña, en la cual se hacía un agujero grande y se ponía una superficie plana en la cual se depositaba el cadáver con la cabeza hacia arriba. Bien, y obviamente al ser una cueva se le hacía un agujero al frente. El agujero no era muy grande, por eso usted ve que las personas cuando iban a ver tenían que agacharse para ver o entrar, porque la entrada no era tan amplia, ¿verdad? Y aparte de eso, generalmente esa entrada era sellada con una roca para evitar que los animales entraran y se comieran el cadáver, o evitar que hubieran ladrones y entraran. Entonces preparaban unas piedras inmensas, unas piedras bien grandes, y lo que hacían era como el sepulcro estaba preparado en una loma, en una montaña, en una loma, en la falda de un cerro, hacían como especie de una canal, un surco, en el cual cavaban como especie de un surco y ponían una piedra inmensa arriba y le ponían una cuña, y después que sepultaban a la persona, retiraban la cuña y la piedra venía rodando por esa canal y caía y sellaba la tumba. Y la tumba de esa manera quedaba herméticamente sellada. Esa era la manera en que los judíos acostumbraban a sepultar a sus muertos, ¿verdad? Ahora, fíjense, nada más de esto para que entiendan el contexto después. Las mujeres, estas mujeres que se narran en los evangelios, vieron cuando José de Arimatea y Nicodemo prepararon el cadáver del Señor. Ellas estuvieron allí, estuvieron viendo todo lo que ellos hicieron, y estuvieron viendo cuando José de Arimatea fue el que dio este sepulcro para que el Señor fuera enterrado, ¿verdad? Pero ellas no pudieron participar cuando ellos prepararon el cadáver del Señor. Ellas no pudieron participar. Así que estas mujeres se determinaron a hacer algo. Ellas determinaron que terminado el sábado, terminado el día de reposo, ellas fueron, si usted ve en Marcos 16:1, dice que ellas fueron y compraron especies aromáticas. Recuerden, les dije que eso era lo que usaba para poner al cadáver mientras se estaba preparando, ¿recuerdas? Bien, porque ellas se habían propuesto ir y visitar la tumba de Jesús el domingo muy temprano en la mañana con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para ir a ungirles. Para ir a ungirles. O sea, estas mujeres querían de esa manera expresar su gratitud, su respeto al
Señor. Ahora, ¿qué le dice usted? ¿Qué nos enseña eso? Ninguna de estas personas esperaba que Cristo fuera a resucitar. Ellas esperaban que Cristo estuviera en la tumba el domingo por la mañana. ¿Sí o no? Ahora, note que Juan dice que ellas salieron para el sepulcro cuando todavía estaba oscuro. O sea, salieron en la madrugada prácticamente, ¿verdad? Pero si usted lee los evangelios sinópticos, usted va a ver, por ejemplo, que se nos dice que ellas llegaron al sepulcro después de salir el sol. Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, recuerde, el primer día de la semana es el domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. O sea, demoraron un poco en llegar. Ahora, es evidente que estas mujeres salieron juntas, fueron juntas al sepulcro, pero que por alguna razón María Magdalena se había adelantado a las otras mujeres y ella llegó primero. Y cuando llegó al sepulcro, dice, y vio, continúa diciendo el verso 1, y vio que ya la piedra, ¿qué piedra? La piedra que sellaba el sepulcro, la piedra que sellaba la entrada, vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Bien, fíjense. Ahora, Juan nada más nos dice eso y no nos da más detalles. Y es por eso que es bueno tener 4 evangelios, porque en el camino al sepulcro las 4 mujeres iban conversando. Y cuando iban caminando, ellas tenían una gran preocupación. ¿Sabe cuál era? Bueno, si no lo sabe, se la voy a decir yo, ¿verdad? Le voy a dar la noticia por si no lo sabía. En Marcos 16:3 dice, y se decían unas a otras. Usted ve que hay varias mujeres, porque se decían unas a otras. O sea, no era una, no eran 2, eran más. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, iban a este grupo de mujeres y ellas estaban muy angustiadas, muy preocupadas, pensando, bueno, vamos allí, pero ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Por qué? Recuerde, estamos hablando de unas piedras que podían pesar hasta 5 toneladas. O sea, no estamos hablando de una piedrita de este tamaño, estamos hablando de una roca maciza, pesada, bien pesada. Y fíjense, solo Marcos registra esta conversación entre las mujeres. Ellas sabían que remover esta piedra, esta pesada piedra con la que había sido sellada el sepulcro, se iba a necesitar la fuerza de varios hombres, Pero fíjense, dice el verso 4, Marcos 16:4 dice, cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, y fíjense lo que dice Marcos, aunque era, ¿qué cosa? Sumamente grande. O sea, le estoy diciendo, no era una piedrita que cualquiera puede mover, era una piedra maciza, aunque la piedra era sumamente grande, había sido removida. Ahora, yo no sé qué le enseñan a ustedes, pero a mí me enseña algo práctico de la vida cristiana. Me enseña algo práctico de la vida cristiana. ¿Se da cuenta de que usted y yo a veces, en ocasiones, nos angustiamos y nos preocupamos por cosas pensando que no vamos a ver solución, no sé cómo se va a resolver esto, ¿verdad? Y estamos angustiados, estamos preocupados por problemas que parecen demasiado grandes para nuestra mente y que Dios lo resuelve así, sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Algo que parecía imposible se resolvió de una manera que ellas ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera sabían, ni siquiera esperaban. Fue algo inesperado para todas ellas. Ahora, fíjense, ellas nada más veían el problema de la piedra, pero estas mujeres ni siquiera sabían que había un problema aún mayor que la piedra. Un problema que era aún más grande que el de la piedra. Había otro posible impedimento de que ellas lograran su propósito de entrar a la tumba. ¿Bien? ¿Por qué? Temiendo que los discípulos de Jesús
robaran el cadáver, porque ellos habían oído a Jesús decir que él iba a resucitar al tercer día. Y entonces sus enemigos, temiendo que sus discípulos robaran el cadáver, los líderes judíos le pidieron a Poncio Pilato, el gobernador romano, que él enviara una guardia romana para que asegurara el sepulcro. Usted ve esto, por ejemplo, en Mateo 27, 65 al 66. Mateo 27, 65 al 66. Dice así la Escritura: Pilato les dijo: una guardia tenéis, id y aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Ahora déjeme explicarle aquí unas cosas para que usted entienda esto. Los soldados iban, verificaban que todo estaba bien en el sepulcro y sellaban. Sellar el sepulcro era poner el sello romano sobre la piedra de la entrada. Ahora, no sé cuántos de ustedes ven programas de policíacos en televisión. Usted ve, por ejemplo, que cuando ocurre un crimen en ciertos lugares, llega, digamos, la policía o el FBI o cualquiera de estas agencias policíacas, y hay lugares donde ellos ponen un sello cuando terminan, y ese sello indica que nadie debe entrar, porque ese es un lugar donde ocurrió un crimen, ¿verdad? Y por tanto ese sello está puesto ahí para que nadie lo viole. Ahora, lo mismo ocurría aquí. El sello romano indicaba que el gobierno romano prohibía a alguien entrar a ese lugar. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, la guardia que vemos aquí no era la guardia del templo judío. Los judíos tenían una guardia en el templo, pero los judíos no pidieron una guardia del templo, sino que buscaron una guardia romana. O sea, eran soldados romanos que eran obviamente parte del ejército romano. Bien, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense, o sea, además de la piedra, las mujeres no sabían que el sepulcro de Jesús estaba siendo custodiado por una guardia romana y que se le había puesto el sello romano que impedía que ellas entraran a aquel lugar. Bien, ahora, como vemos aquí, la guardia romana había permanecido custodiando el sepulcro. Y déjeme decirle, y esto es lo importante al final, lo que es de Dios nadie puede destruirlo. Cuando Dios tiene un plan, un propósito, nada ni nadie puede destruirlo. O sea, todo esto, aunque usted no lo crea, el hecho de que los enemigos de Jesús intentaron hacer todo lo posible por destruir a Jesús y por destruir el cristianismo, se convirtieron de alguna manera en testigos ellos mismos de la resurrección de Cristo. ¿A qué me refiero? Todo esto era una obra de Dios, porque ahora, estando allí la guardia romana y estando en la tumba el sello romano, era imposible que nadie, amigo o enemigo, robara el cadáver del Señor. Robara el cadáver del Señor. Bien, de esta manera, Dios estaba dando testimonio, estaba dando evidencias indubitables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Porque sabemos que el domingo en la mañana la tumba estaba vacía. ¿Qué pasó con estos guardias? ¿Qué pasó con estos guardias? Bien, Mateo nos narra exactamente qué fue lo que sucedió. Bueno, primero pasó algo, vinieron unos ángeles, movieron la piedra, los guardias se asustaron, se fueron y fueron a la ciudad. Y en Mateo 28 al 15 nos dice: y mientras ellas iban, he aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad. Algunos de la guardia, ¿qué guardia? La guardia romana que estaba velando el sepulcro. ¿Me sigue hasta ahí? Fueron a la ciudad e informaron a quiénes. ¿A quiénes? A los principales sacerdotes. Fíjense, ellos no fueron con el gobernador romano, que era en realidad quien tenía autoridad sobre ellos. O sea, no fueron con la persona que realmente tenía autoridad sobre ellos, sino con quién fueron. Con los líderes judíos que fueron quienes empezaron todo esto.
¿Se da cuenta? Fueron con los principales sacerdotes e informaron de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, los judíos le dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, verso 13, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros, ¿qué cosa? Mientras nosotros dormíamos. Ahora, no sé si usted ha estudiado la historia, no sé si a usted le gusta la historia. A mí me encanta la historia, me gusta mucho leer la historia. Y déjeme decirle, por si no lo sabe, uno de los ejércitos más disciplinados en la historia de la humanidad era el ejército romano. Por eso este imperio duró tantos años. Si una guardia romana, estando de guardia, estando velando un objetivo, cuidando, en este caso, se le había encargado velar la tumba de Jesús. Si la guardia romana se quedaba dormida y fracasaba y pasaba algo como esto, ¿sabe cuál era el castigo que tenían esta gente? Los quemaban vivos. Los quemaban vivos. Esa era parte de la disciplina. Y no quemaban a uno, no quemaban al que se quedó dormido, quemaban a todo el grupo. ¿Entendió eso? De tal manera que usted cree que alguien que esté en esas condiciones se va a quedar dormido. Es importante que entendamos esto. Eso era parte de la disciplina de aquel ejército. Y fíjense, vemos esto en el verso 14. Dice, fíjense lo que le dijeron los líderes judíos a los soldados. Y si esto llega a oídos del gobernador, ¿y quién fue el que los envió a ellos allí a cuidar el sepulcro? Fue el gobernador, fue Pilato. ¿Se da cuenta? Ahora, si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. ¿Se dan cuenta? Los líderes judíos dijeron, no se preocupen, nosotros los vamos a ayudar en caso de que quieran aplicarle la disciplina que ustedes realmente deberían llevar en una situación como esta. Así que ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho de que los discípulos robaron el cadáver de Jesús se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. O sea, esto es lo que creen los judíos y lo que han creído los judíos por mucho tiempo, aunque los judíos realmente sabemos que desde el principio negaron al Señor Jesús. Bien, sin darse cuenta, fíjense, y esto es lo interesante, a Dios nadie se le puede oponer, a Dios nadie se le puede oponer. Sin darse cuenta, fueron los líderes judíos y fueron los romanos, el gobernador romano, los que se convirtieron en testigos que nos ayudan a probar la veracidad histórica de la resurrección de Jesucristo. La veracidad histórica de la resurrección de Jesucristo. Porque aquí tenemos hombres que no eran creyentes, hombres que eran enemigos acérrimos del Señor y que se vieron involucrados en este asunto y que ellos tuvieron que reconocer que el domingo en la mañana el sepulcro estaba vacío. La piedra no fue removida para dejar salir a Jesús, sino para dejar entrar a los testigos. ¿Qué fue lo que hizo María Magdalena al ver el sepulcro abierto? Verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Sabe? El otro discípulo a quien Jesús amaba no es otro que el apóstol Juan. El apóstol Juan es el autor de este evangelio. Bien, habla de sí mismo en tercera persona por modestia, porque no quería, obviamente, que la gente supiera y dijera, yo me creo mejor que los demás, ¿cierto? Yo soy el discípulo que más ama al Señor. Entonces, obviamente, Juan cuando habla de sí mismo, siempre habla en tercera persona. Ahora, el punto que quiero que entienda aquí es que estos dos hombres eran apóstoles de Jesucristo. Eran apóstoles
de Jesucristo. Y fíjense, María llegó a ellos y les dijo lo siguiente. Fíjense las palabras de María. Estoy en el verso 2. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué le dice usted? Aún María estaba diciendo, alguien se llevó el cadáver. El cadáver no está allí. La tumba está vacía. Pero alguien se lo llevó. O sea, ella todavía no entendía que Cristo había resucitado. Bien, no entendía eso. Y déjeme decirle, el hecho de que el sepulcro estuviera vacío es otra de las grandes evidencias históricas de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ningún enemigo pudo probar nunca que Jesús estaba muerto. Si cuando la iglesia empezó a predicar Cristo vive, sus enemigos hubieran tenido alguna probabilidad de encontrar el cadáver, lo habrían hecho y habían desacreditado toda la predicación. Pero es evidente que el sepulcro estaba vacío el primer día de la semana. Y ese sepulcro vacío es otra evidencia histórica, es otro testimonio histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente los enemigos del Señor van a buscar maneras de atacar la resurrección porque no quieren creerla. El doctor James Montgomery Boyce explica que durante el siglo pasado, un conocido crítico francés de los evangelios llamado Ernest Renan argumentó que la fe cristiana en la resurrección era el resultado de los rumores, fíjense, rumores difundidos por María Magdalena. O sea, eran chismes de vieja, diría un mexicano, ¿verdad? Quien había sufrido una alucinación pensando que había visto a Jesús. Pero María no pudo haber sufrido una alucinación. Lo último que esperaba en el mundo era la resurrección del Señor. Y Juan testifica que él creyó algún tiempo antes de que María regresara a la tumba y encontrara a Jesús. Ahora, lo que quiero que usted tenga en su mente es que ninguno de los discípulos esperaba la resurrección de Jesús. Ninguno. Ningún discípulo creía realmente que Cristo iba a resucitar. Así que hemos visto en primer lugar el testimonio de una mujer y vamos a ver a continuación el testimonio de dos apóstoles, versos 3 al 8. Testimonio de dos apóstoles. Dice, salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Y los dos, ¿cómo iban? Corrían juntos. Pero el otro discípulo, o sea, Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y el verso 5, e inclinándose para mirar dentro, ¿qué hizo? Vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Fíjense, imagínense que usted llega a alguien y le dice, ¿sabes qué? Fuimos al sepulcro de alguien y el sepulcro está vacío, la persona no está. Es una noticia que realmente impacta a alguien, ¿verdad? Es impactante. O sea, Pedro y Juan estaban perplejos, estaban pensando, al escuchar las palabras de María, ¿qué habrá pasado con el cadáver del Señor? Bien, y de inmediato, obviamente, se dirigieron al sepulcro. Y fíjense que ellos iban corriendo, o sea, estaban angustiados, que se preguntaban qué habrá pasado. Bien, y vemos que finalmente Juan se adelanta al apóstol Pedro. O sea, por alguna razón corrió más rápido. Algunos dicen que es porque lo amaba más al Señor. Algunos dicen que porque es más joven. Y nosotros no podemos realmente tener una idea exacta de por qué razón fue. Puede ser por cualquiera de esas. Eso al final no es importante. Y él llegó primero, se agachó en la entrada para mirar por la estrecha abertura, ¿verdad? Y vio allí las vendas con la cual había sido preparado el Señor para el sepulcro. Fíjense cuando Juan describe esto, y es Juan mismo el que está describiendo esto, ¿verdad? Juan usa la palabra griega más común para el verbo ver. Él usa aquí el verbo griego blepo, que sugiere que él miró de manera superficial desde afuera. O sea, es un vistazo sin prestar mucha atención. Nada más miró
vio lo que estaba más o menos, pero no prestó mucha atención a lo que estaba sucediendo. Verso 6 dice, entonces llegó también Simón Pedro tras él. Fíjense, Pedro llega último, ¿verdad? Llega último. Pero Pedro era un hombre impetuoso. Era un hombre con un gran ímpetu, ¿verdad? Y dice que llegó después de Juan, pero a pesar de esto, a pesar de que él llegó después de Juan, fue el primero, dice el verso 6, que entró al sepulcro y él vio las envolturas de lino puesto allí. Fíjense, lo que Pedro vio fue extraordinario. Lo que Pedro vio fue extraordinario. Y ahora aquí Juan, es Juan el que está escribiendo esto, utiliza otra palabra griega, otro verbo griego para ver. El verbo griego es theoreo, de donde tenemos nuestras palabras en español, teoría y teorizar. Teoría y teorizar, o sea, es cuando usted ve algo y usted empieza en su mente a maquinar, a tratar de entender qué fue lo que pasó aquí. O sea, es como especie de un investigador que llega a una escena de un crimen y empieza a sacar conclusiones. Ok, algo está aquí que no entiendo y voy a tratar de entender exactamente qué fue lo que sucedió, ¿verdad? O sea, Pedro vio los lienzos con los cuales Jesús había sido sepultado. Ahora, fíjense, cuando la gente entraba a robar tumbas en aquel tiempo, se llevaban todo lo que había, no dejaban nada, y mucho menos telas costosas de lino, y tampoco se hubieran dejado las especies aromáticas. O sea, pero aparte de eso, en la manera en que estaban, también llama la atención. O sea, los ladrones de tumbas no habrían dejado estas cosas que eran de gran valor. Ahora, y esto es importante porque aquí el apóstol está haciendo un contraste que es importante que usted entienda. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? En Juan capítulo 11, que Jesús resucitó a Lázaro. Jesús llegó, Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro llegó hasta la entrada del sepulcro, pero ahí, si usted lee el Evangelio, se va a dar cuenta que él necesitó ayuda para quitarse la ropa mortuoria después de la resurrección. O sea, Lázaro no podía caminar bien con todo aquello envuelto que tenía arriba. ¿Se entendió? Ahora, lo que Pedro ve aquí es como si en vez de quitar todas las vendas, todo el vendaje quedó como mismo había estado sobre el cuerpo de Jesús, simplemente cayó. Era como si el cuerpo de Jesús hubiera traspasado el vendaje y el vendaje hubiera quedado en el mismo lugar. ¿Entendió eso? Esa es la idea que se está transmitiendo aquí. El cuerpo glorificado del Señor Jesús simplemente atravesó los lienzos que quedaron en el mismo lugar en que había sido colocado el pasaje. Y Juan a continuación dice en el verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, o sea, era otra pieza de tela aparte, no puesto con las envolturas de lino, sino, fíjense, cómo estaba, enrollado en un lugar aparte. Ahora, ¿qué le dice usted? Este es un detalle que parece insignificante, pero no lo es. Demuestra que alguien había dejado aquello ordenado. Yo quiero que usted entienda. Usted piensa que un ladrón va a entrar a un lugar y se va a poner a ordenar el lugar donde está robando. No, ¿verdad? Los saqueadores de tumba ni habrían dejado aquellas cosas, y mucho menos se habrían tomado el tiempo para ponerse a enrollar algo y acomodarlo allí, como aparece esto. Ahora, yo quiero que usted aquí a este punto se haga una serie de preguntas para poder entender el pasaje. Si los discípulos habían robado el cuerpo, ¿por qué ellos deshonraron de esta manera el cuerpo del Señor? Quitándole todo aquello y llevándose el cuerpo. ¿Cómo se llevaron el cuerpo? Pero aparte de eso, ¿cómo lograron robarse el cadáver siendo que estaba allí la guardia romana y sabiendo que estaba puesto el sello romano?
¿Cree usted que un grupo de hombres tan valientes como aquellos hombres en aquel momento, que todavía no tenían obviamente la convicción genuina que tuvieron después, que sí murieron por el Señor y que se habían acobardado, cree que estarían dispuestos, sin tener seguridad de que Cristo hubiera resucitado, se habrían expuesto a desafiar al gobierno romano? ¿Cree usted que este grupo de hombres habrían estado dispuestos a robarse el cadáver y después ellos salir a predicar Cristo vive, resucitó, y dar su vida por predicar una mentira? ¿Cree usted que es posible que alguien esté dispuesto a morir por una mentira? Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y este es Juan. Dice, y, fíjense, dos cosas, vio y creyó. Juan entró a la tumba, dice que vio, y vio lo mismo que había visto Pedro. Solo que esta vez el apóstol Juan, y está hablando de su propia experiencia ya, usa otra palabra griega para ver aquí, otro verbo. El verbo griego jorao, que significa ver con entendimiento. Ver con entendimiento. Y fíjense que él mismo dice que debido a que vio esto de esta manera, él creyó. O sea, él entendió que en aquella circunstancia la única respuesta posible era que Cristo había resucitado. Cristo había resucitado, ¿verdad? Así que, ¿qué creyó Juan? ¿Qué creyó Juan? Bueno, creyó que Cristo había resucitado, pero como él mismo dice en Juan capítulo 20, verso 31, él creyó que Jesús es el Cristo. Recuerda, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, o sea, Dios el Hijo, Dios hecho carne. Eso fue lo que él creyó. Bien, y estas evidencias fueron suficientes para que Juan creyera en la resurrección. Fíjense, es la primera vez que un discípulo afirma creer en la resurrección de Jesús. Es la primera vez. Ahora, ¿por qué es importante este testimonio en el Evangelio de Juan? Déjeme decirle, ante una corte judía, el testimonio de una mujer no hubiera sido aceptado. Sin embargo, el testimonio de dos hombres hacía que la evidencia fuera admisible bajo una corte en el sistema legal judío. Usted puede ver eso en Deuteronomio 17, verso 6, donde se dice que por el testimonio de 2 o 3 personas es que se puede aceptar obviamente cualquier tipo de acusación. Ahora, después de examinar el testimonio de los dos apóstoles, vamos a ver finalmente, y que con esto ya voy a terminar, el testimonio de las Escrituras. Testimonio de las Escrituras. Versos 9 y 10 dice, porque todavía no habían entendido la Escritura. ¿Quién no había entendido la Escritura? ¿Quién? Ninguno de sus discípulos. Ninguno de los discípulos de Jesús había entendido la Escritura. Y fíjense, todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Ni María Magdalena, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los otros discípulos entendieron que las Escrituras del Antiguo Testamento profetizaban que Jesús resucitaría. Si usted ve, por ejemplo, conmigo, y este es el salmo que leímos en la lectura bíblica al principio, Salmo 16, 10, dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, y el Seol es la región de los muertos, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Ahora, ¿quién escribió este salmo? David. Yo le hago una pregunta. ¿David murió, sí o no? Sí. Y a David lo enterraron. Ahora, ¿el cuerpo de David sufrió corrupción, sí o no? Sí. Sí. Por tanto, David no está hablando de él. Está hablando de Jesús.
de que Dios no permitiría, proféticamente está hablando de el Mesías, Dios no permitiría que el cuerpo de su Hijo se sufriera corrupción. Así que proféticamente David está anunciando aquí el hecho de que Cristo resucitaría. Pero no solamente en el Salmo 16, si usted ve conmigo en el Salmo 49, 15 dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. O sea, había textos bíblicos que anunciaban que Cristo moriría y resucitaría. Bien. Y más tarde, como resultado de la instrucción de Jesús, porque Jesús mismo le enseñó muchas veces a los discípulos que Él iba a morir y a resucitar, ellos entendieron que la muerte y resurrección de Cristo era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Ahora, el punto que quiero que entienda aquí también, amado hermano, es que Juan creyó, fíjense, Juan creyó sobre la base de la evidencia física al ver la tumba vacía y ordenada. ¿Entendió eso? Juan creyó sobre la base de la evidencia al ver la tumba vacía y ordenada, en lugar de creer el testimonio de las Escrituras inspiradas. Y usted dirá, ¿y eso es bueno? Obviamente para nosotros hoy no es bueno, porque la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta, es infalible, es inerrante, es suficiente, y un creyente hoy, su fe debe estar edificada en la veracidad de la Escritura. No hay otra fuente de autoridad. Pero en este contexto, recuerde, fue bueno por alguna razón específica. Dios lo permitió por un propósito específico. ¿Por qué? ¿Qué prueba esto? Esto prueba que los discípulos de Jesús no fabricaron una historia de la resurrección que coincidiera con la interpretación que ellos tenían de las Escrituras. ¿Entiende el punto que estoy haciendo? Ellos no dijeron, porque la Escritura dice esto, entonces vamos a inventar una historia que coincida con lo que la Escritura dice. Y de esa manera Dios estaba dando otra prueba de la veracidad histórica de la Escritura. Bien. Sino que ellos fueron confrontados por los hechos. Aun cuando en ese momento ellos no pudieron relacionarlo inicialmente con la Escritura. O sea, hasta ese punto ellos no habían podido entender que las Escrituras del Antiguo Testamento anunciaban la resurrección. Así que creyeron en base a la evidencia, no en base a la Escritura. Pero como digo, en ese contexto era bueno porque esto prueba la veracidad histórica de la Escritura. La Escritura es un testimonio de que Dios es fiel a su palabra, y el hecho de que los hombres puedan comprobar lo que la Biblia dice por sí mismo es un testimonio de su fidelidad. ¿Comprende eso? Y todos estos testimonios, y esto es lo que quiero que entienda al final conmigo, el testimonio de María Magdalena, el testimonio de los 2 apóstoles, el testimonio de la Escritura, el testimonio de los enemigos de Jesús, todos estos testimonios tienen como propósito que nosotros también creamos que Cristo resucitó de los muertos. Ese es el propósito. Yo quiero que usted entienda algo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son biografías de Jesús. Son biografías de Jesús. O sea, ¿qué es una biografía? Es un relato de lo acontecido con la vida de una persona. ¿Me siguió hasta ahí? Los evangelios son biografías de Jesús. Ahora, si los evangelios fueran biografías ordinarias, ninguno de los evangelios tendría el capítulo de la resurrección. Y déjenme decirle, este hecho es tan importante para el cristianismo que los 4 evangelios narran la resurrección de Cristo. Los 4 narran la resurrección de Cristo. Ahora, yo quiero que usted piense conmigo. Cuando leemos la biografía de todos los demás líderes religiosos, todos los demás, sin excepción, todos ellos
Todos y cada uno de esos otros líderes religiosos, sus biografías concluyen con la muerte y la sepultura de esa persona. Todo el mundo sabe dónde está enterrado Mahoma. Todo el mundo sabe dónde está enterrado Buda. Todo el mundo sabe dónde está enterrado el fundador de todos y cada uno de las otras religiones. ¿Ok? Todos ellos. Y esto evidencia algo. ¿Qué evidencia? Evidencia que todos ellos fueron derrotados por la muerte. Todos ellos fueron derrotados por la muerte. A diferencia de la biografía de Jesús, no existe ningún otro líder religioso cuya biografía describa su victoriosa resurrección de entre los muertos. La buena noticia del Evangelio, amado hermano, es no solo que Jesús murió por nuestros pecados, sino que Él resucitó para nuestra justificación. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, tenemos la esperanza de que también resucitaremos con Él. Te invito a orar. Amado Dios, damos gracias porque sabemos que Jesús murió por nuestros pecados. Pero Él no quedó en la tumba, sino que Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Y la Escritura nos dice que hoy Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Padre, esa es nuestra seguridad. Sabemos, por todos estos testimonios, que Jesús no estaba el domingo en la mañana en el sepulcro. Sabemos que el sepulcro de Jerusalén estaba vacío. Y que aun cuando muchos enemigos han tratado de negar la resurrección, existen suficientes evidencias que demuestran que Cristo vive, que demuestran que nuestro Señor resucitó y que el sepulcro de Jerusalén estaba vacío. Padre, gracias por todos estos testimonios, porque ellos constituyen una base de nuestra fe. Porque como dijo Pablo, la resurrección es la base angular, porque en ella se basa la esperanza que tenemos todos nosotros, que sabemos que algún día resucitaremos con Jesús y estaremos con Él eternamente en la gloria. Gracias por esa esperanza. Damos gloria a aquel que murió por nuestros pecados, pero que resucitó para nuestra justificación. Amén y amén.